Vamos a continuar con este segundo tutorial de la clase. En esta ocasión pues espero que se vea completa la pantalla porque tuve algunos problemas en el primer video. Lo que vamos a hacer inicialmente es preparar nuestro campo. Vemos cómo debe de estar la pintura en su sitio colocada. Vamos a poner un poquito de servilleta de papel, papel de baño o nuestro instrumento que utilicemos para secar a la mano. Recuerden que si somos diestros, pues todo tiene que estar del lado derecho. Y vamos a continuar con este procedimiento. Es importante mencionar que en esta ocasión estamos utilizando un godete sucio, que se le llama godete sucio, que en realidad pues no está sucio. Estamos rescatando los colores que ya hemos estado utilizando. Hay algunos acuarelistas que su técnica no les permite trabajar con el godete sucio, por lo que pues en una ocasión pues he tenido, bueno, no en una ocasión, en varias ocasiones he tenido algunas conversaciones en relación a esto, ¿no? De por qué trabajar con el godete ya con color en lugar de trabajar con godete limpio. Pero bueno, finalmente ustedes son libres de decidir si quieren trabajar con el godete limpio o utilizar godete sucio, como es mi caso. Cuando nosotros estamos trabajando, o al menos es lo que yo me he dado cuenta, que trabajo normalmente paletas preestablecidas, pues me conviene ya tener una serie de colores prefabricados que además no son tan puros, que ya tienen una contaminación, llámese, valídese un poquito el término, ¿no? Con otros tonos, lo que le da desde mi punto de vista, una integración armónica a la paleta general. Pero bueno, pues cada acuarelista tiene su diferente técnica, y nosotros vamos a utilizar, al menos en arquitectura, una paleta que le llamamos godete sucio. Pero pues en realidad verán ustedes que pues sucio en realidad no está, sino simplemente estamos aprovechando las pinturas que ya tenemos. Recuerden que bueno, en este caso yo estoy utilizando pinturas de tubo, que no es lo mismo que utilizar pinturas de pastilla, pero finalmente siendo de la misma marca. En este caso estamos utilizando pinturas Cotman, ¿no? Que de alguna manera nos garantizan la calidad. Bueno, la clase pasada tuvimos este avance, y ahora lo que vamos a hacer es de empezar a detallar algunas partes. Voy a empezar por la teja, ¿sí? Obviamente empecé por mojarme mis pinturas, y observando la imagen original vemos que la teja pues está como sucia por el tiempo. Tiene tiene algunos aspectos de oxidado, de lama, de alguna forma que le dan ese toque de humedad, que en ocasiones, o de alto tiempo de que ha estado allí esa pieza, ¿no? Entonces voy a generar un gris un poco verde, que se ve aquí en esta toma. No sé si alcanza a ver un gris verdoso. Y voy a empezar primero con agua, ¿no? Agua en algunas tejas, para empezar a detallar, ¿no? Voy a echar agua en forma de L aquí, igual en forma de L, un agua en forma de L, agua en forma de L, como si estuviera yo siguiendo, ¿no?, las tejas. Voy a tomar un poquito de mi verde aqua, verde contaminado, y voy a empezar a dar el fondeo de la sombra, de cómo está esta parte aquí también.
En ocasiones esto nos permite, al estar pintando en húmedo, meter prácticamente color directo. Aquí estoy tocando un poquito de gris paine. Voy a aplicar un poquito de gris paine en la zona, ¿sí?, para que el mismo gris paine haga su trabajo. Y como última parte, enjuago el pincel delgado y fíjense, voy a tocar aquí en donde está el color natural y voy a esfumar con agua en donde está el color natural y esfumo para que ya no se me corra. Y entonces nos quedan estas zonas como difuminadas, ¿no? Y lo mismo voy a empezar a hacer en todas. Ahora sí que según lo que pida nuestra imagen original, ¿no? ¿Sí? Fíjense cómo estoy trabajando primero sobre seco. Trabajando sobre seco. Aquí estoy trabajando sobre seco. Estoy literalmente delineando cada una de las tejas, trabajando sobre seco. Después hago un toque con gris paine para reforzar la oscuridad. Refuerzo la oscuridad, ¿no? Y enjuago desde el centro de mi teja y esfumo. Desde el centro de mi teja enjuago y esfumo. Para que no me queden esas líneas, para que no parezca cómic, vamos. Desde el centro de la teja y esfumo. Desde el centro de la teja, esfumo. El centro de la teja y esfumo. Entonces ya me queda este efecto de difuminado, ¿no? Pero insisto, voy a volver a hacerlo para que no lo pierdan el detalle. Tengo que seguir viendo cómo está mi imagen original con este verde, digamos, verde lama o verde viejo, ¿no? Paso sobre seco, ¿no? Ahí está blanco, no le voy a tocar. Paso sobre seco. Refuerzo con gris paine, unos toquecitos al centro para pigmentar un poquito. ¿Sí? Y vuelvo a la misma técnica, enjuago mi pincel, pongo agua y hacia las orillas hago que se esfume, ¿sí? Agua y hacia las orillas hago que se esfume, ¿no? Agua al centro me refiero al centro de la teja, no estoy tocando la zona negra que estoy poniendo acá de lama, sino la zona de barro. Y entonces voy esfumando cada una de las tejas. Vean ustedes cómo voy esfumando cada una de las tejas y ya no me queda la línea, ¿no? Y me da ese efecto esfumado, ¿verdad? Voy a hacer un acercamiento, ¿no? Para que se vea un poquito mejor. Bien, aquí está en el acercamiento. Voy a volver a hacer el procedimiento. Tomo mi verde oxidado, por decirlo así, mi verde con lama, con este tipo de musgo que se puede llegar a pegar, ¿no? Nótese que no estoy poniendo la sombra de abajo, nada más estoy poniendo estas partes según mi imagen original. Aquí incluso hay también, ¿no? Entonces estoy sobre seco, refuerzo con paine directo prácticamente, voy de nuevo, este es paine directo, voy para allá,
para reforzar algunas partes. Y enjuago. Vuelvo a hacer el proceso para que se vea bien, echo agua al centro de la teja y hacia los lados. Agua al centro para que no se pase de ahí y hacia los lados. Y esto me genera este efecto como de antiguo, ¿no? Estos esfumados, recordando que tiene que ser en mojado, ¿no? En mojado. Y así voy detallando cada una de las tejas. Estoy repitiendo el procedimiento en cada una. Por eso es muy importante que cuando ustedes hacen su dibujo sean muy cautelosos en que coincida bien lo que están dibujando con lo que están acuareleando. ¿A qué me refiero? Que si son 5 tejas, pues ponen las 5 tejas. Si son 6 tejas, pues ponen las 6 tejas. Yo puse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y déjenme ver cuántas son. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Efectivamente, yo estoy de alguna manera cumpliendo con lo que está en la imagen, ¿no? Entonces es delicado eso y siempre tomarlo en consideración. Tomo mi gris paine directo. Fíjense cómo pinto el gris paine directo sobre lo húmedo que tenía yo antes y vuelvo a enjuagar pincel seco, bueno, con cierta humedad para dar el efecto. Enjuago pincel. Toco la teja, ¿no? Y esto me está dando el efecto deseado. Todavía puedo detallar más estas tejas, nótese, voy a detallarlas más, pero en esta parte que es el segundo, digamos la segunda parte del fondeo, pues tengo que hacer estos efectos porque finalmente es lo que me va a dar la calidad a la acuarela, ¿no? Esa calidad de viejo, de húmedo, ¿no? Tomo un poquito de paine directo para reforzar el pigmento. Estoy utilizando un pincel delgado, ¿sí? Termino de poner esos, enjuago pincel, enjuago seco y con la poquita humedad que queda le doy al centro de la teja para que esfume. Si se nota, espero que se note. Más explicado ya no puede estar, ¿no? Y entonces vamos dando estos efectos, ¿no? Que se desea, ¿no? Y entonces terminamos esta parte del segundo fondeo de la teja. Ya después tendremos que venir a detallar, ¿no? Pero era importante que se notara cómo se hace para que se vayan generando los esfumados de cada una de las tejas, ¿no? A continuación voy a poner la sombra que está en la parte superior. ¿A qué me refiero? A esta sombra. Si quisiera yo darle el efecto, un efecto muy especial, tengo que buscar el tono de la sombra que me interese. A mí me gustaría una sombra que tuviera una tonalidad muy dirigida hacia lo violeta, ¿no? Muy dirigida hacia lo violeta, por lo tanto, aquí está mi paleta, es importante que se note el godete, ¿no? Tengo yo aquí, se me cayó una gotita, tengo yo aquí que es magenta, aquí tengo magenta, que es como violeta, este es magenta, no lo voy a poner magenta, sino que voy a utilizar
el magenta más un poquito de gris y azul. ¿Sabes que lo voy a hacer aquí abajo? Que tengo medio libre. Le voy a poner un poquito de... Va a ser una especie de gris oscuro con un toquecito de magenta, ¿no? Un toquecito de magenta. Es importante que en ocasiones nos conviene meter 2 tonos o hasta 3 tonos dentro de la misma tira de aguada que voy a hacer. A este magenta le eché un poquito de azul para irlo haciendo azulado y hacer un buen recorte, ¿no? Un buen recorte de la sombra. Aquí le estoy echando Grease Paint para hacerlo más oscuro, ¿no? Un poquito de más magenta. Entonces ya tengo un magenta muy oscuro. El Grease Paint siempre lo tengo a la mano. Este es también Grease Paint. Entonces ya estoy haciendo un color pigmentado que espero me sea suficiente. Y un color como morado, ¿no? Aquí voy a hacer un color como morado. Amoratado. También necesito una buena cantidad, entonces este es un color morado y este es un color morado que tiene Grease Paint. ¿Ok? Con este color que es un azul moradoso, voy a empezar a hacer el recorte de la sombra. Déjenme poner el zoom para que se vea bien. ¿Hacia dónde va esto? ¿No? Ahí estamos. Muy bien. Entonces vamos a continuar. Y entonces voy a tomar este, que es mi gris con morado muy oscuro, y voy a empezar a detallar. Voy a utilizar un pincel de 4 o 5 milímetros redondo para empezar a detallar. Es importante tener a la mano el Grease Paint para ir reforzando las sombras en su momento. Lo voy a empezar a hacer. Voy a empezar a hacer el recorte de abajo. ¿Sí? Voy a tener que inclinar la acuarela, cosa que voy a hacer en dinámico, o sea, ahorita, en este instante, para no perderla. La gota. Ahí está. Y voy a empezar a inclinar. Entonces, ¿qué va a suceder? Voy a venir bajando. Voy a intentar hacer el recorte en la parte baja. Aquí fíjense que se nos va hacia acá. Hago el recorte. Eso. Esa es la sombra. Y puedo ir empezando a modificar tonos. Aquí le estoy echando un morado, ¿no? Aquí voy a respetar prácticamente todo el objeto. Tenía este como poste que tiene aquí una... Tiene parte de la sombra y vuelvo a bajar. Voy a secar un poquito. Entonces voy a permitirme darle un poco de oscuridad al recorte. Para que esto me recorte más en la zona más lejana al objeto. Y voy a pasar. Aquí me voy a seguir con mucho cuidadito hacia lo que es la ventana, ¿no? Y voy a ir bajando, bajando, bajando. Y de repente puedo tomar el morado para ir modificando mis tonalidades, que no me quede tan plano. Aquí le metí un poquito de morado.
Aquí a lo mejor puedo echarle un poquito de agua para suavizar un poco la sombra. Un poquito de agua, ese es, digamos, un término dinámico de la acuarela. Y estoy aclarando la sombra, pero al final la voy a volver a acentuar. Aquí voy a volver a acentuar, a poner este tono oscuro para que me recorte muy bien la zona cercana. Aquí un poquito de Grease Paint para acentuar la sombra. Entonces fíjense cómo aquí no estoy poniendo tan oscuro, ¿sí? Estoy más bien dejando claro, aunque en realidad en la fotografía se podría apreciar aquí más oscuro. Ese efecto se lo puedo dar posteriormente, ¿sí? Voy a continuar con el efecto de la sombra. Aquí tengo la foto pegada, ustedes disculparán. Aquí la tengo pegada para tenerla bien a la mano. Entonces voy a continuar con mi sombra, voy a seguir utilizando este morado. Veo que aquí está pasando. Y vuelvo a desarrollar la mancha en esta parte. Aquí tengo unos pequeños blancos que voy a dejar. ¿Sí? Estos blanquitos los voy a dejar. Fíjense cómo estoy dejándolos. Y continuando con la sombra, ya se me está empezando a acabar el morado. Lo traigo para acá. Empiezo un poco con el violeta para matizar tonos. Me estoy llevando estas vigas de abajo del balconcito, me las estoy llevando de corbata, no importa. De repente un toquecito de Grease Paint para reforzar el recorte. Es importante reforzar el recorte. O sea, que sea en donde esté el límite de la sombra un poquito más intenso. En ocasiones nos ayuda. Recuerden que es una interpretación de una foto, no es necesariamente la reproducción de una foto. Con mucho cuidadito. Hago el recorte hasta acá. Voy a dejar la sombra de adentro para después. Aquí sí tengo que tener mucho cuidado en que la forma vaya al caso con el recorte de las balaustradas. Voy a recortar con un poquito de Grease Paint. Quizá aquí nos conviene cambiar de pincel a uno más detallado para ir con la forma, ¿no? Y en la parte de adentro tengo esta sombra, ¿no? De este lado tengo esta. Recordando que es una interpretación
de una fotografía. ¿Sí? Correcto. Vamos a pausar. Vamos a esperar que seque un poco esta parte para continuar con la siguiente capa. Bien, pues vamos a continuar con esta parte del proceso. Voy a permitirme acercar un poco la cámara. Vamos a enfocarla un poquito para... Ahí estamos. Bien, vamos a continuar entonces con el proceso de aplicación de detalles en esta lámina. Vamos a empezar con la ventana. Estas que son como unas persianas que tiene de madera, ¿no? Tengo que interpretar aproximadamente cómo está. Parece ser que aquí en esta parte tiene incluso unos cuadritos. Entonces voy a trazar los cuadritos de las ventanas. Está dividido como en cuatro. Está dividido como en cuatro partes, en sentido vertical y horizontal. El límite está acá. Entonces voy a hacer esta división. Casi no es muy perceptible en la imagen de la fotografía, pero si tenemos buen ojo, vamos a estar observando, ¿verdad?, estas partes. Y entonces aquí con un pincel delgado voy a estar detallando el interior de estos especies de cuadritos. Casi no son perceptibles en la imagen, pero considero que son importantes ponerlos. Estoy utilizando prácticamente el mismo tono que utilicé para la sombra proyectada. Y voy a continuar cuadrito por cuadrito. No importa que sean de diferente tono. No importa que sean de diferente tono. Perdón si me interpuse en mi cabeza de repente, pero es para observar mejor. Me voy a quitar, disculpen ustedes. Ahí está. Y me voy, como digo, cuadrito por cuadrito, dejando en claro, en color claro, las juntas que hay entre cada una de las ventanas, que podrían ser cristales. Un cristal muy oscuro, casi no se alcanza a ver en la imagen, ¿verdad? Pero insisto, esto es una interpretación, ¿no?, de cómo está esta ventana. De hecho, si quedan de diferente tono, pues puede hasta verse interesante. O regresar a reafirmar alguno. Y voy a hacer el del otro lado, es la misma temática. Cuadrito por cuadrito nos vamos a ir detallando esta parte de lo que es la ventana. Aquí es importante que ustedes
pues sean cuidadosos, meticulosos en lo que están interpretando. Cada detalle que ponen siempre va a añadir un plusvalor a lo que están ustedes haciendo, ¿no? Están añadiendo valor a su obra. Y voy a terminar con este de acá. Sí, parece ser que tiene, ¿no?, una especie como de ventanal pequeño, ¿no? Como si fueran unos pequeños prismitas allá arriba. Esto le va a dar cierta calidad a su obra. Con esta misma técnica tengo que, con mucho cuidadito, voy a trazar las líneas de las juntas de la ventana, ¿sí? Con mucho cuidadito. Puede ser que de repente se separe y quede de diferente tono o de diferente grosor, cosa que forma parte de la obra. Y ahora me voy a ir a las persianas de la parte baja, utilizando prácticamente los mismos tonos. Aquí sí, quizá le puedo meter un poquito de gris. Y me voy a ir directamente a cada uno de los paneles, ¿no? Voy a ir bajando con mucho cuidadito cada uno de los paneles. Recuerden que estoy usando un pincel delgado. Esta forma de aplicar la acuarela, recuerden que no es dando brochazos, sino intentando bajar la gota. Es por capas. Misma situación del panel siguiente. Si ustedes no tienen una buena base, me refiero a una buena base de dibujo, pues hay que intentar mejorarla, porque finalmente la base, o sea, la proporción de su dibujo forma parte también de la calidad de la obra, ¿no? Ahí estamos con el siguiente panel. Voy a pasar al siguiente. Se fue un poquito hacia el morado porque agarré otro tono de la paleta, pero no importa. Me regreso a la paleta original, que es esta. Estamos en fondeo todavía y hay que detallar, ¿sí? Con mucho cuidadito. Estos videos están hechos para la asignatura de expresión arquitectónica 2 de la Universidad Nacional Autónoma de México, para el taller Hannes Meyer. Por supuesto, para el que tenía la duda de por qué son un poco largos, es precisamente porque son videos didácticos. Su intención no es que sean videos famosos, simplemente explicativos a alto detalle. Por eso son tan largos. Pues bueno, esperemos que la audiencia tenga paciencia para verlos completos, pero es importante que terminen de verlo, porque pues puede haber algún detalle que se nos pueda ir, ¿verdad? Asimismo voy a pasar a la parte baja, donde está
la ventana también, ¿no? En esta parte, aquí sí con mucho cuidadito le vamos a dar la forma, ¿verdad? La forma que tienen estas balaustras, estos balaustres o balaustradas del faldón, perdón, del balcón. Es un balcón que por lo visto está en alguna isla de las Antillas. Seguramente si ustedes lo buscan en internet lo encontrarán. Esta ventana colonial. Pero la intención es, recuerden, interpretación, no es copiar. Porque para copiar, pues para eso existe la fotografía, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos ya, ¿no?, esa parte. Veo que también en la fotografía, veo yo que aquí hay una tabla sobre este balcón y se alcanzan a percibir todavía a través de esta tabla estos dos pedacitos de ventana que también están allí, ¿no? Y aquí vendría a ser la misma sombra que hemos estado trabajando, pero hay un pequeño pedazo de luz. Hacia arriba hay una fraccioncita de luz. Esa fraccioncita de luz se la vamos a dejar. Y vemos que esa sombra pasa y atraviesa, ¿verdad?, a toda esta parte. Y ya se me está acabando el tono. Voy a fabricar un poquito más. Un poquito más dorado, azul y gris. A veces sucede que se nos acaba la pintura. Y ni modo. Así es esto de la acuarela. Entonces voy a detallar ahora nuevamente lo que es la sombra. Y con mucho cuidadito. Intentando seguir con la forma del balaustre. Y aquí tengo bien reforzada esta sombra. En ocasiones es importante reforzarla más para dar precisamente el efecto deseado. Y la sombra nos llega hasta aquí. Aquí estamos, vamos a reforzar la parte baja bien oscura y que la humedad haga lo suyo, ¿verdad? La parte baja bien oscura y que la humedad haga lo suyo.
Voy a poner un poquito de Grease Paint directo aquí abajo. Veo que hay en alguna de las partes de las sombras, algunas zonas sombreadas muy oscuras en esta parte. Y voy a oscurecer hasta la parte baja. Ok, me voy a ir al frente. Veo que tiene como manchado este balcón. Está manchado. Entonces voy a borrar poquito, quitar la basura importante, y entonces voy a dar un fondeo de gris. Vamos a meterle un tono un poquito diferente, tantito naranja y amarillo para que se nos cambie el tono al fondo, al barandal, ¿no? a todo lo que es barandal y balaustras, que no nos sea el mismo tono. Un poquito de amarillo y naranja para que se nos rompa un poco el gris. Y voy a empezar a aplicar en esta parte. Y le voy a dar con agua hacia abajo. Agua hacia abajo. Y abajo le vuelvo a dar oscuro para que el tono quede un poquito diferente al que está. Tengo que reforzar todas las sombras de aquí abajo, que es lo que voy a hacer ahorita. Las sombras de aquí abajo. Entonces voy a irme a una sombra muy violeta, muy oscura. Y fíjense cómo le voy a aplicar aquí las sombras. Voy a aplicar una tinta, si se me permite el término, una tinta muy intensa. Ay. Voy a esperar que seque unos minutos el barandal, mejor, porque si aplico la tinta intensa puede que lo eche a perder. Entonces voy a irme a otra zona de la acuarela. Voy a subir un poquito y voy a irme a esta zona para hacer lo mismo que iba a hacer en la parte de abajo. Voy a aplicar un tinte muy intenso en la parte baja de la teja. Y fíjense el efecto que voy a generar. Con mucho cuidado, ¿sí? Es un tinte muy intenso, prácticamente un azul oscuro hecho con Grease Paint. Esto me va a ayudar a recortar muy bien esta parte de las tejas, que es como está en la obra, que es como está en la fotografía. Y hacia abajo, fíjense lo que va a pasar. Voy a echar agua y que la humedad haga lo suyo. Agua aquí y que la humedad haga lo suyo. ¿Ok? Por eso es en otra capa. Voy a volver a intensificar esta parte. Incluso me convendría, ahorita que todavía está muy húmedo, prácticamente aplicar Grease Paint directo en estas partes. Con el cuidado de que también me dé profundidad sin que me chorree, ¿verdad?, la obra. Estos detalles van a hacer que adquiera fuerza la obra. Si yo la dejo aguada, me refiero a aguada con poco pigmento, pues no va a tener la fuerza suficiente. ¿Sí? Entonces fíjense, estoy aplicando pigmento muy intenso aquí en la parte oscura. ¿Sí se ve? Y
Enjuago mi pincel, echo agüita aquí abajo, agüita pues, la que tengo en el depósito de agua, y que el agua haga su trabajo. Entonces verán que genera estos efectos, ¿no? Puedo ayudarme incluso a reforzar el barandal que tengo aquí abajo. Entonces vean cómo esto ya me está recortando la sombra que yo tengo ahí, ¿no? Es lo mismo que voy a hacer en la parte de abajo. Y obviamente este mismo tono me puede ayudar a ir reforzando algunas partes de la teja, ¿verdad? Recuerden que aquí en la teja sí hay unas partes muy oscuras. Espero no tapar a la cámara, ¿no? Y esto pues hay que de alguna manera hacerlo más visible. Prácticamente estoy con tono directo. Aquí a lo mejor ya no necesito echarle más agua para no esfumar, pero sí reforzar que hay una sombra del lado izquierdo de las tejas, ¿no? Aquí ya no lleva, es directo, ya no lleva humedad, ya prácticamente el tono es directo y la intención es que me dé esta reafirmación de que las tejas están separadas, ¿no? A lo mejor unos puntitos ya cuando no quiero que se vean las líneas, ¿no? Sí, efectivamente es una tercera capa. Hay técnicas que no permiten, ¿no? Puristas que no les gusta trabajar acuarela en capas. Pero yo creo que aquí sí lo que interesa es obtener buenos resultados de acuarela, no tanto obtener buenos resultados. Acuérdense que la obra, el que la evalúa es el que la ve, porque el que la ve nunca supo cómo se hizo, ¿verdad? Nunca supo cómo se hizo. Bueno, el que vea esta pues sí va a saber, pero tenemos que estar bien claros qué es lo que estamos haciendo. Aquí tengo otra línea que se me había pasado. Y entonces ahora voy a detañar las persianas. Voy a utilizar prácticamente el mismo pincel. No es muy delgado que digamos, pero bueno. Estas líneas de persiana son un poquito más gruesas que las que están en la fotografía, pero recuerden que sigo insistiendo que es una interpretación lo que estamos haciendo. ¿Verdad? Ahí vamos, ahí vamos.
Ahí vamos, ahí vamos. Siempre la acuarela es factible de ser perfectible, ¿verdad? Perdón si me salió del cuadro, pero en ocasiones no puedo estar tan atento. Y aprovechando esto, a lo mejor puedo meter la sombra de la misma parte de las persianas. Aquí estamos haciendo la sombra de las persianas. Esta misma sombra del manguete de la puerta. La misma sombra pasa para acá, ¿verdad? Y pasa para acá abajo. Pasa para acá y pasa para acá abajo. En alguna zona. Bien, ahora también voy a darle tono a esta especie como de tabla o tablón que está aquí. Voy a darle un gris, pero fíjense lo que voy a hacer. Voy a darle aquí un gris en medio. Y para no perderla arriba, lo que voy a hacer es enjuagar mi pincel, echar agua abajo, echar agua arriba, ¿no? Y que de alguna manera se pierda en esta parte de aquí, pero que no se vea igual, ¿no? Lo mismo debería de hacer prácticamente con todo el barandal. ¿Qué es lo que voy a hacer? Muy rápidamente voy a aplicar este mismo gris. Voy a dejar una pequeña lucecita en ambos lados, arriba y abajo. Aquí se me fue el tablón se me fue un poquito, entonces le voy a meter aquí una sombrita con gris paine, ¿no? Para reforzar esta parte. Igual de este lado a lo mejor le puedo meter una sombrita. Ahora voy al barandal, me lo voy a echar todo de jalón, plano, sin tanto miramiento, o sea, vámonos directo, así vámonos. Las balaustras, prácticamente todo, más bien del lado izquierdo es de donde le voy a dar, del lado izquierdo, del lado izquierdo, del lado izquierdo, del lado izquierdo, a la parte de aquí, en la izquierdo, y voy a dejarlo de más blanco, porque no pienso detallar mucho más para esta lámina. Simplemente dar idea del efecto de que hay una sombra propia del barandal. No voy a meterme mucho más porque me tardaría demasiado y no es el objetivo de esta lámina. Voy a acercarme un poquito al barandal para que se vea qué es lo que estoy haciendo. Ahí sigue mi grabación, se hizo larguísima esta grabación, se hizo larguísima. Voy a tener que hacer algunos recortes de la grabación. Pero bueno, es parte del chiste. Aquí en la parte baja estoy viendo que sí hay unas sombras muy específicas que tienen estas balaustradas.
Vuelvo a lo mismo, es una interpretación. Ahí estamos ya.